¿Silenciaste el audio? No. Te lo deben haber silenciado. Silenciame. Hola, Marcela, ¿me escuchás? Sí, Moni, tenía el audio silenciado. Sí, te escucho. Listo. Esperamos, Eri, no sé si ya está. Sí estaba, Eri. Bueno. A ver, pero espera. ¿Largamos en 1 o 2 minutos? Sí. Eri, no se te escucha. Eri, no se te escucha. Hola, ¿me escuchan? Ahora Sí, Eri. Ahora sí, Eri. Pregunto, Bueno, ¿ahí se escucha mejor? Podemos ir comenzando. Buenas tardes, chicos. Ahora vamos a tener una modalidad un poco modificada que ya lo subimos la información en la plataforma en cuanto a que vamos a tener todos los miércoles en este horario, a las 16 horas, la clase sincrónica por Zoom de los 2 temas que tenemos que tratar por semana. O sea, son 2 teóricos que ustedes tenían en forma presencial. Bueno, son 2 documentos que nosotros subimos en Google Drive y después lo subimos a la plataforma. Vamos a participar todos los profesores en esta charla y después van a tener un horario en particular para discutir los casos clínicos y los cuestionarios, ¿sí? Que ya se les va a confirmar el horario. Entonces, ustedes van a disponer como material de trabajo los documentos que en general van a ser PDF, pero van a tener uno para todas las comisiones y el segundo teórico también van a tener uno para todas las comisiones. Ya no van a tener por duplicado que por ahí nosotros, un grupo de comisiones, usaban un teórico, bueno, tenían acceso a los 2, pero para que haya una única información, se va a hacer en forma conjunta entre todos los profesores, ¿sí? No sé si tienen alguna duda sobre esa modalidad, y así podríamos comenzar con el tema que es generalidades del metabolismo de glúcidos, que va a comenzar a explicárselos la doctora Rodríguez. Yo me voy a encargar de la parte de secreción de insulina y glucagón, y la doctora Musela sobre transportadores de glucosa, que son los 2 teóricos que, de acuerdo con el cronograma, correspondía darles esta semana. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Entendieron? Sí, profe. Bueno, entonces, cuando quieran, Mani, empiezo yo entonces. Dale. Voy a poner el PowerPoint, ustedes díganme si aparece. Perfecto.
¿Se ve, no es cierto, Moni? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué no? Ahí está. Acá. Bueno, entonces comienzo con introducción al metabolismo lipídico. ¿Se escuchan bien, chicos? Bien. En la introducción al metabolismo lipídico, lo primero que vamos a hacer es, como siempre que comenzamos con un tema nuevo, es preguntarnos, por ejemplo, cuáles son las funciones que tienen los glúcidos en nuestro organismo. Las funciones principales de los glúcidos en el organismo es función energética, pero también tiene una función estructural. ¿Por qué función energética? Porque el principal glúcido, que es la glucosa, se utiliza para la formación de energía. A través de la oxidación completa de la glucosa, la célula obtiene una importante fuente de energía. Además, son material de reserva energética, porque la glucosa se deposita como glucógeno en órganos, principalmente el hígado y el músculo, en célula animal, obviamente. Por eso decimos que es importante la glucosa y los glúcidos en general con función energética, pero también tienen función estructural. Por ejemplo, forman parte de biomoléculas muy importantes, como es el ADN y el ARN. El ADN y el ARN está formado por la ribosa y la desoxirribosa. Además, hay componentes celulares como los cerebrócidos y los gangliósidos, que forman parte de membrana celular, que están formados por glúcidos. Por eso decimos que también tiene una función estructural. Bien, Marce, ¿cómo? Sí, te Marcela, escucho. discúlpame. Sí. Piden que si puedes ir hablando un poquito más lento. Bien, bien. Lo que dije anteriormente es que los glúcidos en nuestro organismo tienen función energética y función estructural. Energética porque la glucosa, mediante la oxidación de ella, de la glucosa, se obtiene energía para realizar diversas funciones en la célula, como vamos a ver en los metabolismos próximamente. Y la función estructural es porque forma parte de compuestos biológicos muy importantes en nuestro organismo. Por ejemplo, los ácidos nucleicos. Por ejemplo, también forman parte de las membranas cuando están como gangliósidos o como cerebrócidos. Bien, ¿cómo se clasifican los glúcidos? Normalmente se dice como sinónimo de glúcidos carbohidratos o azúcares, es lo mismo, ¿sí? La clasificación está basada en la complejidad estructural. Tenemos glúcidos o carbohidratos simples, que son de absorción rápida, y los glúcidos complejos, que son de absorción lenta. Dentro de los glúcidos simples podemos mencionar los monosacáridos y los oligosacáridos. Como la diapositiva les está mostrando en este momento, los monosacáridos son aquellos glúcidos que están formados por una sola molécula glucídica o un solo azúcar. Los oligosacáridos son moléculas que están formadas por la unión de 2 a 10 monosacáridos. Y los complejos son los polisacáridos, que normalmente están formados por numerosos monosacáridos. Dentro de los primeros, los más simples, los monosacáridos, los que están formados por una sola molécula glucídica, tenemos glúcidos que pertenecen a la serie de los aldehídos y glúcidos que pertenecen a la serie de las cetonas. Se les dice así porque hay glúcidos que tienen como función principal la que caracteriza a la familia de los aldehídos, y hay otros glúcidos que tienen como función química principal la que caracteriza las cetonas. ¿Preguntas? Eri, ¿me hablaste? Moni, ¿hablaste vos? No, por ahora no veo. Bien, entonces, dentro de los monosacáridos tenemos una serie de monosacáridos, pero los que son importantes en el organismo, podemos mencionar la glucosa,
la galactosa y la fructosa. ¿Por qué? Porque la glucosa es la principal fuente de energía, pero en nuestro organismo recibe también galactosa y fructosa a través de los alimentos que normalmente consumimos. Dentro de los monosacáridos, otro importante que no está mencionado acá en la filmina es la ribosa, porque dijimos en la diapo anterior que formaba parte de los ácidos nucleicos, por ejemplo. Bien, dentro de los oligosacáridos son uniones de 2 a 10 monosacáridos. La unión entre azúcares se denomina unión glicosídica. Por unión glicosídica se forman los oligosacáridos y los polisacáridos. La diferencia está en la complejidad estructural. Los oligosacáridos son de 2 a 10 monosacáridos, de los cuales los más importantes en nuestro organismo son los que están formados por 2 monosacáridos, por la unión de 2 monosacáridos. Por ejemplo, la sacarosa, que ya se las voy a mostrar, es la unión de glucosa y fructosa. Unión de glucosa, monosacárido y fructosa. Estos 2 monosacáridos forman la sacarosa. La lactosa es un disacárido importante porque ingresa a nuestro organismo en forma de azúcar de la leche. Está formado por galactosa y por glucosa, es decir, está formado por este monosacárido, glucosa, y por este otro, galactosa. Y la maltosa, o azúcar de Malta, es importante porque a nivel intestinal, cuando se digiere el almidón, que es uno de los principales componentes dietarios, se obtienen maltosas, que serían la unión de 2 glucosas. Estos son los disacáridos más frecuentes que ingresan a través de la dieta a nuestro organismo. Y dentro de los polisacáridos tenemos glucógeno, almidón, celulosa como los más importantes. ¿Por qué? Porque el glucógeno, este que ustedes ven acá, está formado por la unión de cientos de glucosas y es el modo en que se deposita la glucosa en nuestro organismo. ¿Cuáles son los principales órganos a donde se deposita la glucosa como glucógeno? El hígado y el músculo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, por ahora no. ¿Todo bien? Bien. Bueno, monosacáridos. Les dije que eran los azúcares más simples porque estaban formados por una sola molécula de azúcar. Y les comenté también en las diapositivas anteriores que se clasificaban según la función química principal que tienen. Tenemos los 3 primeros que ven acá arriba, son monosacáridos con función que los caracteriza como familias de aldehídos. Esta es la función que lo caracteriza como una familia de aldehídos, esta función y esta función acá. Y tenemos monosacáridos que pertenecen a las familias de las cetonas, a donde el grupo principal, que los caracteriza como cetona, está marcado en las diapositivas de color amarillo. Lo que ustedes tienen en esta diapositiva son 6 monosacáridos formados en la familia de las aldosas o aldehídos por 3 átomos de carbono, por 5 átomos de carbono y por 6 átomos de carbono. El de 3 átomos de carbono es el monosacárido más simple, es decir, no hay monosacáridos que tengan menos de 3 átomos de carbono. Chicos, les voy a pedir por favor que anoten los audios. Bien, entonces, el monosacárido más simple es el que tiene 3 átomos de carbono. En nuestro organismo, este monosacárido lo van a ver mucho como intermediario de vías metabólicas glucídicas. Es el gliceraldehído. Este otro monosacárido, el de 5 átomos de carbono, es la ribosa, la que forma parte de los ácidos nucleicos. Y este monosacárido que tienen acá de la familia de los aldehídos es la glucosa, la principal fuente de energía de la célula. Abajo tenemos, de la familia de las cetonas, la dihidroxiacetona, que es el monosacárido más simple. No hay uno que tenga menos cantidad de átomos de carbono que él. Que la dihidroxiacetona.
Este compuesto también lo van a ver mucho como intermediario del metabolismo glucídico. Bueno, tenemos la ribulosa y la de 6 átomos de carbono, que está representada acá, es la fructosa. Bien, fíjense en la estructura de los monosacáridos. Químicamente tenemos que están formados por el grupo principal, el grupo funcional principal, que los caracteriza como aldehídos o como cetonas, pero los otros carbonos están acompañados de grupos hidroxilos, ¿sí? Estos grupos hidroxilos u oxidrilos le dan polaridad, hacen que los glúcidos sean polares en medio acuoso. Y esto es importante porque las moléculas glucídicas, fundamentalmente la glucosa, puede ser vehiculizada en ambientes acuosos sin necesidad de estar unida a otra molécula. Es decir, es vehiculizada libremente por el plasma o ambiente acuoso, gracias a los grupos oxidrilos o hidroxilos que le dan polaridad. Estos que están acá, estos grupos. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Vamos No, bien? te avisamos cualquier cosa, Marce. Bien, perdón. Ustedes vieron que en las diapositivas anteriores les mostraba los monosacáridos, los azúcares que están formados por una sola molécula, en forma lineal, la fórmula estructural lineal. Bueno, eso no ocurre en la naturaleza. En la naturaleza la glucosa, por ejemplo, que es la que tengo representada acá, no aparece en forma lineal, sino que debido a las angulaciones que ocurren entre los enlaces carbono-carbono, la glucosa se cicla, formando estos ciclos que ustedes ven acá, que se denominan ciclos piranos. Ciclos piranos. ¿Por qué? Porque son ciclos de 6 miembros y son heterociclos. ¿Por qué heterociclo? Porque este miembro o este eslabón es distinto al carbono. Por eso es un heterociclo. Son todos carbonos, como ven acá, pero uno de sus eslabones es oxígeno. Este heterociclo se denomina químicamente ciclo pirano. La glucosa y los monosacáridos en general no existen en forma lineal, sino que existen en forma de ciclo. Y cuando se cicla, generan compuestos isoméricos, es decir, se puede ciclar con la estructura de este grupo del carbono número 1, que se llama así, espacialmente de esta manera, o se puede ciclar con el oxidrilo espacialmente de esta manera. Se los digo más fácil. Cuando se cicla el azúcar, pueden encontrarse dos isómeros espaciales según cómo disponga el grupo oxidrilo que adquiere en el carbono que antes estaba el grupo principal. Por convención, cuando este oxidrilo está hacia abajo, decimos que es el isómero alfa. Y cuando este oxidrilo se coloca hacia arriba, es el isómero beta. Claro que ustedes, chicos, no van a tener que dibujar las estructuras isoméricas de los monosacáridos, en este caso la glucosa. Pero se los muestro porque en nuestro organismo, por ejemplo, tenemos las enzimas que catalizan la unión glicosídica alfa, pero no la beta. Por eso, cuando ustedes vean digestión o cuando vayamos avanzando en el curso, se van a encontrar que hay moléculas formadas por la unión de glucosas que no pueden ser digeridas, porque no tenemos la enzima que puede digerir esa unión. Y se van a encontrar con que hay uniones alfa-glucosídicas y beta-glucosídicas. Por eso se las nombro. ¿Alguna pregunta? No, Bien. por ahora no. Bien. Dentro de los oligosacáridos, que eran las uniones de 2 a 10 monosacáridos, los más importantes son los disacáridos. ¿Por qué se llaman disacáridos? Porque están formados por 2 monosacáridos. Y habíamos nombrado a la maltosa, a la lactosa y a la sacarosa. La maltosa está formada por 2 glucosas, ¿ven? Glucosa y glucosa, en forma cíclica, porque dijimos que en la naturaleza, en fin, existen en forma cíclica.
esta unión que ustedes ven acá es la unión glicosídica alfa. Las dos glucosas están unidas por unión alfa-glicosídica. En cambio, en la lactosa, es el azúcar de la leche, van a tener que los dos monosacáridos que la forman son galactosa, que es esta que le estoy marcando acá, y glucosa. Es decir, que la lactosa, azúcar de la leche, está formada por galactosa y glucosa. Pero la unión es beta-glicosídica. Y en el caso de la sacarosa, está formada por glucosa, que sería este azúcar que les estoy marcando acá, y fructosa, ¿sí? La unión entre glucosa y fructosa se dice que es doblemente glicosídica. Ya no se dice ni alfa ni beta. En este disacárido en particular se dice que es doblemente glicosídica. Bien, dentro de los polisacáridos, tenemos que los polisacáridos están formados por la unión de numerosos monosacáridos. El polisacárido fundamental en nuestro organismo, en las células animales, es el glucógeno. El glucógeno está formado por numerosas glucosas, ¿sí?, que se disponen en una cadena lineal y en ramificaciones, como están viendo en esta diapositiva. El glucógeno es la forma en que se almacena la energía en la célula. Y el almidón es la forma de almacenaje energético en célula vegetal. Tiene estructuralmente las mismas características el glucógeno que el almidón. La diferencia está en el origen. El glucógeno es el polisacárido de reserva energética en célula animal, mientras que el almidón es el polisacárido de reserva energética en célula vegetal. Bueno, y en este caso de este polisacárido que ustedes ven acá, se denomina celulosa, que es el que está en los vegetales, es material de estructura de los vegetales. La diferencia entre la celulosa y, por ejemplo, el glucógeno y el almidón es que en la celulosa la unión es beta-glicosídica. En cambio, en el glucógeno y en el almidón la unión es alfa-glicosídica. Nuestro organismo tiene enzimas para degradar las uniones alfa-glicosídicas, pero no la beta de la celulosa, por ejemplo. Bien. El principal monosacárido, el que vamos a hacer referencia de ahora en más, va a ser la glucosa. Es el principal combustible para todas las células del organismo. Tienen que comprender desde ahora que para que la glucosa sirva como combustible, entra a las reacciones de oxidación. Las reacciones de oxidación, como habíamos visto en bioenergética, son reacciones con delta G negativo, es decir, reacciones que liberan energía. En algunas células, como por ejemplo en las neuronas, la glucosa es el único combustible. Les dije recién que la glucosa generaba combustible o generaba energía por medio de la oxidación. Ya vamos a ver en las vías metabólicas, la oxidación completa de la glucosa hasta dióxido y agua genera energía. Se deposita, como les dije, o se almacena en forma de glucógeno en la célula animal. La liberación, el almacenamiento, perdón, y la utilización está regulado por hormonas, como les voy a mostrar en las próximas diapositivas, y va a seguir ahondando en eso la doctora Dipp. Las hormonas son la insulina y el glucagón, ¿sí? Y hay otros azúcares dietarios que ingresan a nuestro organismo, la lactosa, la maltosa y la sacarosa, que se digieren hasta monosacáridos, y esos monosacáridos se convierten finalmente en glucosa. Por eso cuando vean las vías metabólicas, vamos a encontrar vías metabólicas de otros monosacáridos que convergen para formar definitivamente glucosa. Bien.
En el metabolismo de hidratos de carbono o carbohidratos que vamos a comenzar a ver hoy, vamos a encontrarnos con reacciones anabólicas o reacciones biosintéticas, reacciones catabólicas o reacciones degradativas y reacciones de tipo anfibólicas. ¿Qué era anfibólico? Aquella vía metabólica que tenía que eran tanto anabólicas como catabólicas. Eso era una vía anfibólica. Dentro de las vías anabólicas, vías biosintéticas que consumen energía, en el metabolismo de los carbohidratos vamos a analizar la glucógenogénesis, que la glucógenogénesis es la formación de glucógeno, y la gluconeogénesis, que sería la formación de glucosa a partir de intermediarios no glucídicos. Ya vamos a ahondar en este tema, no se preocupen por esos términos. Ahora simplemente ténganlas como vías anabólicas. Las vías catabólicas o degradativas son la glicólisis y la glucogenólisis. Glucogenólisis o degradación de glucógeno. Y glicólisis, que sería la vía oxidativa de obtención de energía a partir de la glucosa. Y como vía anfibólica, vamos a ver la vía de las pentosas fosfatos. Estas serían las vías en las que intervienen los glúcidos. Habíamos dicho que la glucosa era el principal monosacárido. La glucosa, para ingresar a cualquier vía metabólica, tiene que estar como glucosa 6-fosfato. Por eso en esta diapositiva no les pongo solamente glucosa, les pongo la glucosa 6-fosfato. No sirve, la célula no utiliza la glucosa sola. Para poder ser utilizada, la glucosa debe ser fosforilada en el carbono 6. La glucosa 6-fosfato puede o bien ingresar a la vía glicolítica, que es una vía catabólica, o bien ingresar a la vía de las pentosas, otra de las vías catabólicas, o bien puede ingresar a la vía de la formación de glucógeno, glucogenogénesis. Esas serían las principales vías a las que puede derivar la glucosa 6-fosfato. Ahora, glucosa 6-fosfato se puede formar a partir de la degradación de glucógeno, denominada glucogenólisis, o bien se puede formar a partir de una vía metabólica denominada gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de compuestos no glucídicos. ¿Qué les estoy mostrando acá? Que la glucosa 6-fosfato se lo denomina metabolito de encrucijada metabólica. ¿Por qué metabolito de encrucijada? Porque puede provenir de varias vías y puede derivar hacia varias vías metabólicas. Cuando vemos el metabolismo de carbohidratos, nos referimos a dos hormonas que son las fundamentales en este movimiento de hidratos de carbono en la sangre. Las dos hormonas fundamentales en este movimiento son la glucosa y el glucagón. Y tenemos dos situaciones a donde la situación postprandial sería una situación de posabsorción en el organismo. ¿Qué indica una situación postprandial? Que hay un aumento de glucosa en sangre, ¿sí? Durante una situación postprandial o posabsortiva, aumenta la glucosa. El aumento de glucosa sanguínea se le denomina hiperglucemia. Todo lo que termina en emia es ese metabolito en sangre. Entonces, cuando uno dice glucemia, está hablando de glucosa en sangre. Cuando uno dice hiperglucemia, está hablando de un aumento de la glucosa sanguínea. Eso ocurre en una situación postprandial. Aumenta la glucosa en sangre. ¿Qué hormona se libera? Se libera la insulina. Es decir,
el estímulo para la liberación de insulina es el aumento de glucosa en sangre, la hiperglucemia. ¿Para qué se libera la insulina? Para restablecer los niveles de glucosa en sangre. ¿Cómo la restablece? Disminuyendo ese aumento de glucosa. ¿De qué manera? Transportando glucosa al interior de la célula y poniendo en marcha todas aquellas vías que son catabólicas, es decir, aquellas vías que degradan la glucosa o la utilizan para formar otros compuestos. Como vimos en las filminas anteriores, la glicólisis es una vía que utiliza la glucosa para formar energía. La glucogenogénesis es una vía que utiliza la glucosa para formar glucógeno. Y la vía de las pentosas fosfato es una vía que utiliza también a la glucosa para formar otros compuestos, como su nombre lo indica, para formar la ribosa fosfato, por ejemplo, y a la vía de las pentosas fosfato se la llama también vía catabólica alternativa de la glucosa. ¿Por qué vía catabólica alternativa? Porque la principal vía catabólica de la glucosa es la glicólisis, ¿sí? Bien, entonces, la insulina pone en marcha todas estas vías que tienden a disminuir la concentración de glucosa en sangre, porque la usa a la glucosa. En cambio, en una situación de ayuno, que sería una situación de inanición, ¿qué sucede? Hay una disminución de la glucosa sanguínea. Es decir, en una situación de ayuno se produce una hipoglucemia, disminución de la concentración de glucosa en sangre. Esta hipoglucemia va a ser estímulo para que se libere el glucagón, ¿sí? La hipoglucemia es estímulo para la liberación de otra hormona que se le suele decir hormona antagónica a la insulina, que es el glucagón. ¿Para qué se libera el glucagón? Para poner en marcha vías metabólicas que restablezcan la concentración de glucosa en sangre. Es decir, para poner en marcha vías metabólicas que generen glucosa. Por ejemplo, ¿cuál? La degradación de glucógeno. La glucogenólisis es una vía que genera glucosa por degradación del glucógeno. Y otra vía que genera glucosa va a ser la gluconeogénesis. Estas dos vías metabólicas de generación de glucosa se ponen en marcha por el glucagón, y el estímulo para la liberación de glucagón es la disminución de glucosa, la hipoglucemia. Bien, eso era introducción. Ahora continuamos con el tema de metabolismo glucídico. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Lo que quiero hacer es una pequeña aclaración. No quiero que se mareen con las estructuras de los glúcidos, porque en realidad lo que necesitamos para estructura, para que ustedes entiendan, son los nombres claves, por ejemplo, de los monosacáridos glucosa, galactosa, ribosa. En el caso de los polisacáridos, que sepan lo que es el glucógeno. En el caso de los disacáridos, que sepan lo que es la maltosa, la lactosa, la sacarosa. Pero no les pedimos estructuras. Sí, ciertos detalles estructurales son necesarios para que puedan entender la clase. No sé si hay alguna pregunta, chicos. ¿Te parece, Marce, que empiece y dejamos los últimos 10 minutitos si podemos para preguntas? Bien, bien. Sí, porque si no, lo vamos a hacer a tiempo. Yo estoy viendo que las están respondiendo a las preguntas que hacen los chicos. Sí, pero bien. Como te parezca, si querés contestar algo ahora, pero yo decía por ahí para que nos alcance el tiempo. No, sí, prefiero que empiecen ustedes, Moni, para que nos alcance el tiempo. Sí, sí. Dale, muy bien. Yo voy gracias. contestando de todos modos, sí. Bueno, lo que vamos a ver ahora es la estructura y la secreción de la insulina y el glucagón.
Las dos contrahormonas que regulan el metabolismo son estas dos contrahormonas, y se las llama así porque tienen acciones opuestas. La insulina es una hormona que actúa en saciedad, en situación postprandial, significa después de las comidas, y el glucagón se la suele llamar la hormona del ayuno. La salida de la glucosa desde el hígado, que es el órgano que regula la glucemia, y la provisión de esa glucosa en los tejidos periféricos depende de un equilibrio entre esa insulina y el glucagón. Lo que tiene que quedar claro es que en las distintas situaciones metabólicas no es que existe nada más que la insulina en sangre, supongamos en una situación de saciedad y nada de glucagón, y en una situación de ayuno todo glucagón y no hay nada de insulina, sino que resulta de una relación como una mayor proporción de una que de la otra. Entonces, en una situación de saciedad, la insulina es la que predomina su acción sobre la acción del glucagón, y en ayuno va a predominar la acción del glucagón sobre la insulina. Vamos a ver un poco la estructura de ellas, cómo se forman con los receptores que interactúan. La insulina es una hormona de naturaleza proteica, es una proteína porque tiene más de 50 aminoácidos, tiene 51 aminoácidos. La insulina es producida por las células beta de los islotes de Langerhans, que se encuentra en el páncreas, ¿sí? En la zona endocrina. Esta insulina se la sintetiza como un precursor inactivo, que es proinsulina, que tiene en realidad un péptido líder, ya lo vamos a ver en otra filmina. Luego se transforma en proinsulina cuando pierde el péptido líder, y por último se convierte en insulina al liberarse de un péptido C, que es un péptido que conecta la cadena A y la cadena B, y ahí ya se convierte en insulina activa, que es la que se libera a circulación. Nosotros acá ya lo vemos como sintetizado como proinsulina, que surge de un proceso que se llama traducción, que ustedes saben que es la síntesis de proteínas, ¿sí? En realidad, sí, es la síntesis de proteínas. Bueno, esta proinsulina se va a dirigir a nivel del retículo endoplásmico, ¿sí? Y ahí se va a transformar en proinsulina, va a perder el péptido señal y va a quedar la cadena B, que tiene 30 aminoácidos, la cadena A, que tiene 21 aminoácidos, y el péptido de conexión, que es este, que es el péptido C, que tiene 35 aminoácidos. Ahí estaría como proinsulina a nivel de retículo. Cuando se dirige a Golgi, en Golgi se cinde, ¿qué significa? Que libera el péptido C por un lado y la cadena A, que es esta cadena peptídica de 21 aminoácidos, y la cadena B de 30 aminoácidos. Fíjense que están unidos tanto la cadena A como la cadena B por puentes de azufre que se llaman disulfuro, y la cadena A tiene también un puente disulfuro intracatenaria. Esa insulina y ese péptido C se almacenan en gránulos de secreción, de manera tal que cuando llegue el estímulo se va a liberar la insulina que se formó en las células beta del páncreas. Si tienen alguna pregunta, me van diciendo. Entonces, proinsulina, pierde el péptido señal, proinsulina, y ahí tiene el péptido de conexión C, insulina activa cuando ya lo liberó. Todas las proteínas que son de exportación tienen ese péptido señal.
hay factores que modulan la liberación e inhiben la liberación de la misma, de la insulina. Como es una hormona anabólica, o sea que promueve la síntesis de macromoléculas, en general va a tratar de captar nutrientes desde la sangre, incorporarlos a la célula del tejido para que estos nutrientes sean aprovechados y se transformen en otras macromoléculas, tal vez algunas de depósito, ¿sí? Entonces, el estímulo mayor, el principal, es la hiperglucemia, como lo nombró la doctora recién, que es el aumento de la glucosa plasmática, ¿sí? Los aminoácidos, ¿por qué puede ser un estímulo? Porque al aumentar la insulina, la captación de los aminoácidos, estos se van a transformar en proteínas. Dijimos que es anabólica, ¿sí? Hay activación parasimpática y activación nerviosa, y el péptido inhibidor gástrico, el GIP, el mismo glucagón, y GLP, que es un péptido similar al glucagón, favorecen la secreción de insulina. ¿Por qué el GLP, por ejemplo, o por qué el GIP, el péptido inhibidor gástrico? Porque en realidad el GIP y el GLP son hormonas digestivas que regulan la digestión, que se sintetizan en el intestino. Y la liberación de estos péptidos antecede la liberación de insulina. ¿Por qué? Porque al liberarse estos péptidos, el páncreas aumenta la sensibilidad, las células beta del páncreas aumentan la sensibilidad por la glucosa, ¿sí? Y el glucagón para ofrecer un equilibrio, ¿ya? Si bajara mucho, si subiera mucho la glucemia, entonces ahí tendría que actuar la insulina. Entonces el glucagón estimularía la liberación de insulina. Y los que son inhibidores son tanto la adrenalina y la noradrenalina y la somatostatina, que inhibe tanto la secreción de insulina y glucagón, como vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el mecanismo de liberación de la insulina por parte de las células, ¿sí? Por acción de la glucosa? Yo les voy a mostrar, en realidad, esta figura, que me parece que la van a entender más, y la explicación teórica está en la lámina anterior. Cuando aumenta la glucosa en sangre, esta glucosa, por acción de la insulina, va a captar a través de unos transportadores que se llaman GLUT, que ya lo va a dar la doctora en un rato. Estos transportadores son necesarios, ¿por qué? Porque la glucosa es una molécula polar que, por más que no tenga carga, necesita de una proteína transportadora. Cuando entra la glucosa, va a haber una enzima que se llama glucoquinasa, que le agrega el fósforo en posición 6 y se convierte en glucosa 6-fosfato. Ustedes van a ver que en realidad es una isoenzima de la exoquinasa, porque la exoquinasa, como el nombre lo indica, actúa sobre exosas, como es la glucosa que tiene 6 carbonos, y al ser quinasa la fosforila. Cuando empieza a aumentar la concentración de glucosa, cuando empieza a aumentar el producto de la exoquinasa, que es la glucosa 6-fosfato, esta primera enzima se inactiva y comienza a actuar la glucoquinasa. Luego, esta glucosa 6-fosfato entra en glucólisis, que se transforma en pirúvico. El pirúvico se transforma en acetil-CoA por la piruvato deshidrogenasa, si ustedes ya lo vieron, y entra al ciclo de Krebs. Todo esto me va a generar ATP. La glucólisis es un proceso que tiene como finalidad oxidar la glucosa para la obtención del ATP. El aumento del ATP hace que se cierren los canales de potasio, que son canales que dependen del ATP, sensibles al aumento del ATP. Este aumento del potasio
despolariza la membrana y lleva a que los canales de calcio, voltaje dependiente, se abran entre el calcio a la célula y el aumento temporal de calcio produce la exocitosis, la liberación de la insulina que estaban contenidas en los gránulos. Cuando se libera la insulina activa, también se libera el péptido C a circulación. No sé si se entendió. Esta es la explicación escrita, ¿sí? Donde en situación de saciedad la glucosa aumenta en el plasma, ingresa a las células beta, porque es ahí donde se produce la insulina, por transportadores GLUT2 entra la glucosa, es fosforilada por la exoquinasa, entra en glucólisis, genera ATP, el ATP cierra canales de potasio, dependientes del ATP, el aumento de este ion despolariza la membrana, este fenómeno abre canales de calcio, produce un aumento intracelular temporario, se activa el sistema de microtúbulos y microfilamentos y produce la exocitosis de la hormona almacenada en las vesículas. Vamos a recordar que ya lo vimos, con qué tipo de receptor interactúa la insulina. La insulina, ustedes saben que es reconocido por receptores de tipo tirosinquinasa, que está formado por 2 monómeros, cada monómero tiene una cadena alfa extracelular y cadena beta intracelular, y el otro monómero lo mismo, que están unidos por puentes disulfuro. ¿Y dónde se van a encontrar esos receptores de tipo tirosinquinasa? No se los nombré todavía, pero hay 2 tipos de tejidos. Tejidos insulino dependientes y tejidos insulino independientes. ¿Qué significa eso? Que los tejidos insulino dependientes son aquellos tejidos que necesitan de la acción de la insulina para que puedan captar glucosa, y esa glucosa ya en el interior de ese tejido siga distintos caminos metabólicos activados todos por la insulina y pueda ser utilizada. Dentro de los tejidos insulino dependientes más importantes se encuentra el tejido adiposo, el músculo esquelético en reposo, el músculo cardíaco, ¿sí? Y el hígado es particular, pero no es para la captación que necesita de la insulina. En cambio, hay otros tejidos insulino independientes, significa que no necesitan de la insulina para poder entrar la glucosa desde la sangre a la célula, como por ejemplo, el sistema nervioso es uno de los principales. Es un tejido que usa como principal combustible a la glucosa, no puede esperar de la acción de la insulina para poder captar la glucosa. Y entonces es insulina independiente, los leucocitos, los eritrocitos, el intestino, riñón, esos son insulino independientes. Los tejidos que son insulino dependientes en el ayuno tienen el transportador en el interior celular. Cuando aumenta la glucemia y se libera la insulina a través de los mecanismos de señalización van a hacer que esos GLUT que están en el interior se transporten hacia la membrana citoplasmática. A ver, la unión de la hormona a las cadenas alfa del receptor produce el cambio conformacional de las cadenas beta, activando la función de tirosinquinasa, que ustedes recordarán que lleva a la autofosforilación del receptor y otras proteínas blanco como el sustrato del receptor a la insulina. Lo que no tienen que confundir es el lugar de síntesis de la insulina, que es el páncreas, los tejidos donde actúa la insulina, y los tejidos donde va a actuar tiene que encontrar su receptor específico, que es el de tirosinquinasa. Una cosa es la estructura del receptor, otra es la estructura del transportador, que es una proteína que está en vesículas en el interior celular, y que la doctora Musela se los va a explicar, ¿sí? Entonces, este receptor, ¿se acuerdan? Que cuando llega la insulina, se activa, se autofosforila en el dominio intracelular, donde encuentre el aminoácido tirosina.
al producirse esa autofosforilación, el receptor se activa y comienza a activar otras proteínas intracelulares. Acuérdense que queda el resto de tirosina, que es un aminoácido, con el fosfato, y ese resto de fosfotirosina atrae a proteínas que tienen dominio SH2. Luego se pueden activar 3 mecanismos de señalización que lo vamos a recordar. Cuando llega la insulina al tejido insulino dependiente, va a ser reconocido por el receptor. Este receptor se va a autofosforilar, fosforila a una proteína que se llama sustrato del receptor a la insulina, y este sustrato del receptor a la insulina puede activar estos mecanismos de señalización. ¿Se acuerdan este de MAP quinasa, el camino de PI3 quinasa y el camino de la fosfolipasa C gamma? MAP quinasa tiene que ver mucho con la división y el crecimiento celular. Y las vías de PI3 quinasa y fosfolipasa C gamma están más relacionadas con el metabolismo de glúcidos y en particular la movilización de los GLUT4 que están en el interior de la célula y cuando llega la insulina se van hacia la membrana citoplasmática para poder captar la glucosa. ¿Cuáles son los caminos metabólicos que la doctora algunos nombró respecto de los que activa la insulina? La glucólisis es una de ellas, pero nosotros decimos que es una hormona anabólica. En realidad, lo único que promueve es la degradación de la glucosa, pero con fines energéticos, para que ese ATP pueda ser utilizado en otros caminos. El exceso de glucosa lo va a depositar como glucógeno. A ese proceso lo vamos a llamar glucógenogénesis. Génesis es formación, glucógeno es el polisacárido que formamos por exceso de glucosa. La vía de las pentosas es una vía que tiene dos finalidades: formar distintos azúcares, dentro de los cuales están las pentosas, la ribosa, la desoxirribosa, y es una vía que me provee coenzimas reducidas como el NAD-fosfato reducido, que se lo utiliza en caminos biosintéticos. Como dijimos que la insulina es una hormona anabólica que promueve el aprovechamiento de los nutrientes, cuando se capten ácidos grasos y cuando se sinteticen ácidos grasos, me va a llevar a la lipogénesis, porque voy a formar ácidos grasos, pero si hay exceso de energía los voy a transformar en triglicéridos. Y también va a favorecer la síntesis de proteínas a través de la activación de unos factores que son necesarios para la traducción, para la síntesis de la proteína. Y acá, bueno, vemos lo mismo, que la glucosa, una vez que entró a la célula, se debe fosforilar. Primero actúa la exoquinasa, cuando esta cantidad de glucosa es baja. Cuando ya comienza a aumentar el producto, que es la glucosa 6-fosfato, esta enzima se inhibe y comienza a actuar la glucoquinasa. Esta glucosa 6-fosfato va a ir a glucólisis y va a dar como producto el piruvato. El exceso de glucosa se va a convertir en glucógeno como depósito, sobre todo esto en el hígado y en el músculo, y la vía de las pentosas es una vía alternativa de oxidación de la glucosa, pero no es con fines energéticos, sino que es para sintetizar otros azúcares o NAD-fosfato reducido. Y acá, en este gráfico, lo que vemos es la relación que hay entre los distintos órganos, porque una vez que entra a través del GLUT2 la glucosa al hígado, dijimos que puede ir a glucólisis y el exceso de glucosa va a ir a glucogenogénesis, o sea, a la síntesis de glucógeno, para yo tenerlo como un depósito que lo voy a utilizar en el ayuno, ¿sí? Acuérdense que el glucógeno
es un depósito de glucosa endógena, ¿sí? Esta glucosa que va a entrar en glucólisis, obviamente son muchas moléculas de glucosa que entran en glucólisis, se convierte en piruvato y el piruvato, por la piruvato deshidrogenasa, va a dar acetil-CoA. El acetil-CoA es el sustrato para sintetizar ácidos grasos y cuando hay exceso de energía, triglicéridos. Todo esto es de origen endógeno, lo estoy formando yo, y estos triglicéridos salen a circulación transportados por una lipoproteína, que la vamos a ver más adelante, que se llama VLDL, que es una lipoproteína de muy baja densidad, que está transportando los triglicéridos de origen endógeno a distintos tejidos, como el tejido adiposo. Estos, como esta VLDL sufre una degradación de los contenidos que ella tiene, se libera ácidos grasos y glicerol. Y estos ácidos grasos pueden entrar al tejido adiposo y junto con el glicerol, que puede venir a través de la glucólisis, se convierten en triglicéridos a nivel de tejido adiposo. Por otro lado, la insulina favorece la captación de la glucosa por parte del músculo cuando el músculo está en reposo, ¿sí? Entonces, esta glucosa puede ir a síntesis de glucógeno y también, si necesita energía, aunque esté en reposo, puede ir a glucólisis porque está haciendo un metabolismo aeróbico, ciclo de Krebs, cadena respiratoria. Veamos el glucagón. El glucagón es la contrahormona, ¿sí?, de la insulina. Esta hormona actúa durante el ayuno, es una hormona que también se sintetiza como pro-glucagón, también tiene su péptido líder, su péptido señal, que lo va a perder luego para poder ser exportada, luego se transforma en proglucagón cuando pierde ciertos péptidos, y aparte de dar el glucagón, que tiene 29 aminoácidos, da otros productos, ¿sí? No es como la insulina. Da otros productos como, por ejemplo, ese péptido similar al glucagón, que vimos como un estímulo de la insulina. Es sintetizada también en el páncreas, pero por las células alfa de los islotes de Langerhans, ¿sí? El glucagón, junto con otras hormonas, como pueden ser catecolaminas, ¿sí?, neurotransmisores como la adrenalina, noradrenalina, y la hormona de crecimiento, la STH, y el cortisol, como ejemplo de glucocorticoides, son hormonas y catecolaminas que actúan en ciertas situaciones y que coinciden con situaciones de estrés fisiológico, ¿sí?, que pueden ser ante un traumatismo, ante hipoglucemia, ante un ejercicio excesivo, ¿sí?, ante infecciones también. ¿Cuáles son los estimuladores? ¿Cuáles son los estímulos principales que hacen que el páncreas libere glucagón? El principal va a ser la hipoglucemia, ¿sí? Y acá tienen el ejercicio, ayuno, la presencia de aminoácidos. ¿Para qué serán los aminoácidos? Porque nosotros vimos que la misma presencia de aminoácidos en sangre favorece la secreción de insulina. ¿Por qué? Porque la insulina favorece la síntesis proteica. Y entonces ustedes podrán pensar, ¿por qué los aminoácidos también estimulan la secreción de glucagón? Y es para poder formar glucosa nueva, de acuerdo a la necesidad celular. O sea, los aminoácidos son sustratos para hacer gluconeogénesis, que es uno de los procesos que el glucagón activa. El estímulo simpático a partir de adrenalina y noradrenalina, el estímulo parasimpático, el péptido intestinal vasoactivo, la acetilcolina, el GIP y colecitoquinina, que son también hormonas que produce el tracto digestivo. ¿Cuáles son los inhibidores? El aumento de la glucosa, los ácidos grasos. Fíjense, la provisión de nutrientes estarían como inhibiendo
la liberación de glucagón. En cambio, la provisión de nutrientes, cuando aumenta los nutrientes en sangre, favorece la secreción de insulina. Bueno, acá están las cetonas, el GABA, ácido GABA-aminobutírico, la insulina, como para tener siempre ese equilibrio, secretina y somatostatina, que también inhibe la secreción de la insulina. ¿Cuál es la cascada de la señalización del glucagón? Si ustedes recuerdan, el glucagón es reconocido por un receptor de membrana asociado a proteína GS. ¿Se acuerdan que es una proteína que tiene 7 dominios transmembrana, que atraviesa 7 zonas a la membrana, extremo extracelular, extremo intracelular, activa cuando llega este glucagón al receptor, se activa la proteína GS, que es estimulatoria, activa la adenilatociclasa, y la adenilatociclasa produce a partir del ATP del AMP cíclico, y el AMP cíclico va a activar, actúa como un modulador alostérico de la proteína quinasa A. Por lo tanto, la proteína quinasa A fosforila distintas enzimas claves de los caminos metabólicos que el glucagón promueve. Fíjense, tal vez el primer camino metabólico que se activa durante el ayuno es la glucógeno-lisis. Lisis significa ruptura. Si se rompe este glucógeno, que está formada por muchas unidades de glucosa, se va a ir liberando glucosa a circulación. ¿Dónde se deposita? En el hígado. Esa función tiene el glucógeno hepático, proveer glucosa a circulación. En cambio, el glucógeno a nivel muscular es función energética y no estimula el glucagón, su glucogenólisis. Ya lo vamos a ver. El glucógeno tiene una duración determinada. Entonces yo puedo estar en un ayuno corto, sí puedo estar utilizando ese glucógeno para reponer mi glucosa en sangre, que va a salir del hígado, pero al tener una duración limitada, yo comienzo a formar glucosa nueva. Eso se llama gluconeogénesis. Es formación de glucosa endógena, interna. Yo utilizo distintos intermediarios, puedo usar aminoácidos, por ejemplo, como lo nombré anteriormente, y eso me va a dar glucosa. También activa la lipólisis, la degradación de los lípidos y la proteólisis. La lipólisis y la glucogenólisis y la gluconeogénesis, todo es a nivel de la activación de las enzimas claves y de la inhibición de las enzimas de los procesos contrarios. ¿Cómo hace la insulina? Supónganse el glucagón, activa lipólisis, pero inhibe lipogénesis. En cambio, la insulina, como promueve la síntesis de lípidos, activa lipogénesis, inhibe lipólisis. En este momento tal vez no tenga mucho sentido nombrar las enzimas claves de estos procesos, porque lo vamos a ir viendo paulatinamente. Entonces, las vías que activa el glucagón son principalmente, con respecto a los glúcidos me refiero, ¿no? Glucogenólisis, que a partir del glucógeno lo degrado, se va rompiendo ese glucógeno, se transforma en glucosa 6-fosfato, y por una enzima que le saca el fósforo, sale glucosa a circulación. Así como la glucosa, para quedarse dentro de la célula, necesita del fósforo, para poder salir también lo tiene que perder. Y también a partir del piruvato, del lactato, de otros intermediarios no glucídicos, puedo formar glucosa nueva. Estos dos procesos a nivel de glúcidos lo activa el glucagón e inhibe los contrarios, inhibe glucogenogénesis, inhibe glucólisis. Y los efectos del glucagón, vemos que lleva primero la degradación, esto es el hígado, ¿sí? Entonces vemos la degradación de glucógeno, que se convierte en glucosa, el fosfato, la glucosa pierde el fósforo, puede salir a circulación, dirigirse a distintos tejidos, que a partir del ácido oxalacético puede haber gluconeogénesis, que es un intermediario del ciclo de Krebs,
Los aminoácidos que vienen de la proteólisis sirven para formar glucosa, ¿sí? Acá, a nivel del tejido adiposo, activa una enzima que es la lipasa hormonosensible, la activa y entonces degrada los triglicéridos, es como que los desarma, y estos triglicéridos liberan ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos pueden dirigirse hacia el hígado y oxidarlos para obtener energía. Fíjense que acá, en el músculo, no está marcado el efecto del glucagón. ¿Por qué? Porque el glucagón no tiene receptores a nivel muscular. El que desencadena la degradación del glucógeno a nivel muscular es la adrenalina, ¿sí? Que es la catecolamina que actúa de esa manera. Y acá tenemos los efectos de la adrenalina, ¿sí? La glucogenólisis. Acá, bueno, cuando actúa a nivel muscular, supónganse que está en una contracción sostenida, este glucógeno, por glucogenólisis, me da glucosa, y la glucosa entra en glucólisis para dar pirúvico. Como la contracción es sostenida y falta oxígeno, se produce lactato, el lactato sale a sangre, llega al hígado, que es el ciclo de Cori, que ya lo vamos a ver, y sintetiza por gluconeogénesis glucosa. Pero acá la utilización del glucógeno para fines energéticos lo estimula la adrenalina, ¿sí? Y acá vemos que también produce la lipólisis, se degradan los triacilglicéridos, libera ácidos grasos, que puede ir a los otros tejidos, y el glicerol se va a ir al hígado, porque ahí va a servir para formar glucosa también por gluconeogénesis. Sí, fíjense que cuando está actuando la adrenalina, favorece la liberación del glucagón y está inhibiendo la liberación de la secreción de insulina. Y acá, viendo así a grosso modo la situación metabólica de saciedad y de ayuno, las dos hormonas más importantes, insulina y glucagón, lo que esta flecha indica hacia arriba, que acá está en saciedad predominando la insulina. Glucagón ahí en muy baja concentración, y en el ayuno baja esta relación porque el que predomina es el glucagón y hay poca cantidad de insulina. Son las dos hormonas participantes. Y por último, les quería comentar que todas las enzimas de los caminos metabólicos, donde son activadas o estimuladas por el glucagón, la regulación covalente que tienen es que van a estar activas con fósforo, por eso está actuando la PKA, la proteína quinasa A. En cambio, como la insulina activa proteinfofatasas, por más que el receptor sea de tipo tirosinquinasa, pero se activan finalmente proteinfofatasas, las enzimas de los caminos metabólicos que activa la insulina están activas desfosforiladas. Y acá ya comenzaría la doctora Musela con transportadores de glucosa, y dejamos las preguntas para cuando termine la doctora. ¿Les parece? Sí, Bonnie, de todos modos no ha habido muchas preguntas. Bueno. ¿Cómo? Bien, ¿me escuchan bien ahí? Sí, Eri, se escucha muy bien. Bueno, yo voy a seguir hablando con lo que tienen que ver los transportadores de glucosa, y un poco para mencionar a qué hace referencia esta parte de la clase. Ya las profes bastante hablaron, pero como para recordarles que la glucosa, bueno, es un monosacárido, tiene afinidad por el agua, por eso decimos que es una molécula polar. Por lo tanto, la molécula de glucosa no puede atravesar libremente lo que es la membrana. Si recuerdan, la membrana de las células estaba formada por una bicapa de fosfolípidos, en donde las moléculas polares no podían atravesar,
Por lo tanto, la glucosa, para poder ingresar hacia el interior de la célula y llevar a cabo todas las reacciones metabólicas, necesita de la presencia de un transportador, que es una proteína, o una familia en realidad de proteínas, que se encuentran atravesando la membrana. Bien, estos transportadores, además de permitir el ingreso de la glucosa, permiten el ingreso de otros monosacáridos, como es la galactosa y la fructosa. Se encuentran en todos los tejidos y se agrupan en dos familias. Bien, que esto es muy importante y es una diferencia para marcar. Las dos familias, una de ellas la vamos a ver con esta sigla de S-GLUT, yo se las estoy marcando, en donde vamos a hablar de un transporte con un ion de sodio. Es decir, es un cotransporte en donde las moléculas, ambas moléculas, se dirigen en el mismo sentido. Y ya les voy a comentar que lo hacen a favor del gradiente del sodio. La otra de las familias es la familia de GLUT, que es la que tienen ustedes acá abajo, en donde ya no participa el ion sodio. Solamente vamos a estar hablando de la glucosa. Bien, vamos a comenzar entonces primero con el S-GLUT. Como les dije recién, es un transportador acoplado, digamos, con el ion sodio, de allí que tiene la presencia de la letra S. Lo que hace en este caso la glucosa es dirigirse hacia el interior de la célula, gracias al sodio que provoca un cambio conformacional en esa proteína, y aprovechando, por supuesto, el gradiente del sodio. Recordando que era esto del gradiente, o a favor del gradiente, quiere decir que afuera de la célula hay mucha mayor cantidad de sodio que adentro de la célula. Entonces el sodio ingresa a favor de su gradiente. Estos transportadores tienen 14 dominios transmembrana, quiere decir que ingresan y salen 14 veces a lo largo de lo que es la bicapa fosfolipídica, y constituyen una familia que van desde S-GLUT1 hasta el S-GLUT6, separados, digamos, bueno, ya les voy a mencionar, en distintos lugares se encuentran. En donde los más conocidos, porque en realidad hasta ahora se conoce bien el funcionamiento de 3 de ellos, inclusive el tercero todavía no se saben algunas cosas, pero por ejemplo el S-GLUT1 se encuentra sobre todo en lo que es la membrana apical del enterocito y participa principalmente en lo que es la absorción de la glucosa a nivel intestinal. En el caso del S-GLUT2 se encuentra en lo que es el túbulo contorneado proximal, por lo tanto estoy hablando de favorecer la absorción de la glucosa a nivel renal. Y el S-GLUT3 puntualmente se encuentra localizado en lo que es las neuronas. Bueno, acá tienen una tabla en donde pueden ver que el S-GLUT1 transporta, si alcanzan a ver, acá les dice a su izquierda, S-GLUT1, que es lo que transporta el Km, que ustedes ya vieron esta definición, si recuerdan el Km, cuanto mayor era menor la afinidad, dónde se localizan y qué enfermedad está relacionada. Por ejemplo, el S-GLUT1 permite el ingreso de glucosa o galactosa y 2 iones de sodio. La importancia de este S-GLUT es donde se localiza, que es puntualmente el intestino delgado, permitiendo la absorción de lo que es la glucosa. Eso también ya lo vamos a ver cuando veamos en seminario digestión y absorción. Si hay, por ejemplo, una alteración a nivel de este transportador, puede llevar a una patología que se la conoce como síndrome de mala absorción de glucosa y galactosa. Porque por supuesto que si el transportador no permite que ingrese glucosa y galactosa, la persona va a tener una deficiencia en esos monosacáridos al absorberlos. En el caso del S-GLUT2, bueno, acá se los trato de marcar, pero no puedo, ingresa una glucosa y un ion sodio. Acá tiene una Km más alta con respecto a la anterior y como les dije antes, se encuentra en túbulo contorneado proximal.
Si hay alguna alteración en este transportador, lo que va a provocar es presencia de glucosa a nivel de orina, que a eso se lo conoce como glucosuria, y en este caso el nombre de la patología es glucosuria renal primaria. Bueno, en el caso del S-GLUT3, es una molécula de glucosa por 2 iones sodio, acá la cadena es más alta, y como les dije antes, se encuentra, bueno, principalmente en las neuronas, y no se conoce todavía alguna patología relacionada a algún defecto en esa proteína, ¿no? Acá un poco más abajo pueden ver en este gráfico de qué se trata cuando hablamos de que es una proteína transmembrana. Fíjense en que todas las proteínas tienen un grupo amino terminal y un grupo carboxilo terminal. Y si ustedes ven todos estos números que va del 1 al 14, habla de que son 14 veces que esta molécula ingresa hacia la membrana y vuelve a salir. Por eso se dicen que son dominios transmembrana. Bien, vuelvo atrás. ¿Cómo se lleva a cabo este transporte? Bien. Fíjense en que acá tenemos en color lila, morado, lo que sería justamente el transportador, el S-GLUT. Acá lo que nos indica con carga negativa son aminoácidos que tienen carga negativa, que por supuesto que se van a traer con el ion sodio, que tiene carga positiva. Entonces lo que primero ocurre es que se une el sodio con esas cargas negativas, y esto provoca un cambio en la conformación de este transportador que permite abrirse para lograr que la molécula de glucosa, que es este hexágono que se ve acá en un color rosa, pueda ingresar hacia el interior de la célula. Fíjense en que la molécula ingresa y también ingresan los iones sodio. Por eso decíamos al principio que a esto se lo conoce como cotransporte, porque son dos distintas que están ingresando y en el mismo sentido. Bien, una vez que la molécula ingresa hacia el interior de la célula, que acá les indica el citosol, vuelve a cerrarse, por así decirles, el canal, es decir, que el transportador vuelve a su estado inicial para luego volver a iniciar este ciclo. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, Eri, al menos no hay preguntas. Bueno. Bien. Como les había mencionado, dentro de los S-GLUT, bueno, el S-GLUT1, que es el que tenemos acá abajo, puntualmente a nivel de lo que es la membrana apical del enterocito, en donde tenemos donde tenemos el ion sodio con 2 moléculas de glucosa que permiten el ingreso. Fíjense en que una vez que ingresa al enterocito, la glucosa va a salir del enterocito por un transportador, pero en este caso ya les habla de un GLUT1. Como no tiene la letra S, solamente va a transportar la glucosa sin el sodio. ¿Hacia dónde va a transportarla? Bueno, hacia circulación, que es lo que les muestra acá, ¿no? En el caso de a nivel de lo que es el riñón, o el túbulo contorneado proximal, para ser más precisa, ingresa también las moléculas de glucosa, el ion sodio, y también va a salir, digamos, de esta célula, gracias al transportador GLUT2, también ya sin necesidad o sin participación del ion sodio. Es decir, que tanto en intestino como en riñón, lo que hacemos con la glucosa es transportarla hacia circulación. Eso vendría a ser el proceso de absorción. Bien, entonces ahora vamos a hablar de lo que son los GLUT sin la S. Vuelvo a decir, en este caso ya no vamos a hablar del sodio, solamente vamos a hablar de los monosacáridos, porque no solamente permiten el ingreso de la glucosa, sino también de otros monosacáridos, como mencioné antes, que puede ser la galactosa y la fructosa. En este caso los GLUT tienen 12 dominios transmembrana y puntualmente se conocen 3 familias.
las familias de clase 1, las de clase 2 y las de clase 3. Bueno, ahí tienen escrito a qué transportadores corresponden cada una de sus familias, ¿no? En donde vamos a hablar puntualmente de algunos, no vamos a hablar de los 14 GLUT, sino de los más importantes. En este gráfico podemos observar que tienen 12 dominios transmembrana, vuelvo a decir que ingresan y salen de lo que es la bicapa de fosfolípidos. Este transportador tiene principalmente un sitio que acá más o menos se los muestran, cerca de lo que es el dominio 7, en donde va a permitir o va a reconocer la molécula de glucosa. Los demás letras que alcanzan a ver acá ustedes tienen que ver con dominios de esta proteína que son conservados y comunes a los transportadores, pero que por ahora no es importante que sepan a qué corresponde cada uno de estos dominios, sino saber que aproximadamente en el dominio 7 tenemos el sitio de reconocimiento donde se va a unir esta glucosa para poder ingresar, ¿no? Bien. En la familia de los GLUT, muy importante, GLUT 1, ¿qué es importante? Saber a quién transportan y sobre todo dónde se localizan. Por ejemplo, GLUT 1 permite el ingreso de glucosa y de galactosa, de nuevo nos menciona la KM, y puntualmente este es muy importante porque se localiza en eritrocitos y en neuronas. La deficiencia o alteración de este transportador lleva a una patología que se la conoce como síndrome de deficiencia de transporte de glucosa. El GLUT2, que ya lo mencionó la doctora Dib, participa en el transporte de lo que es la glucosa. Puntualmente se encuentra, bueno, en varios tejidos, ¿no? Como acá pueden ver, pero es muy importante su participación en las células betas del páncreas. Bueno, y el nombre de la patología, cuando está alterado este GLUT, se conoce como síndrome de Fanconi. En el caso de GLUT3, que permite el ingreso de glucosa y galactosa, es muy importante a nivel del sistema nervioso central, también en corazón, bueno, tienen varios otros tejidos, pero muy importante sobre todo en ellos dos. Bueno, la patología relacionada, la restricción del crecimiento intrauterino fetal. El GLUT4, por supuesto que desde ya les digo que es sumamente importante, como ya también lo mencionó la doctora Dib. ¿Por qué es importante? Porque puntualmente este transportador se encuentra contenido en vesículas a nivel del citoplasma y que en presencia de insulina, este transportador se va a traslocar y se va a dirigir hacia la membrana. Mientras, si no hay insulina, no se encuentra en la membrana, sino que se encuentra contenida en vesículas. Entonces se van a encontrar en los tejidos sensibles a la insulina. Una alteración en este transportador va a desarrollar una patología que seguramente la conocen, que es la diabetes de tipo 2. Bueno, fíjense en que el GLUT5 permite o transporta el ingreso puntualmente de fructosa, muy importante también a nivel de intestino delgado, que es en donde se lleva a cabo la absorción de la fructosa también. Bueno, y en este caso puede desarrollar distintos tipos de patologías. Bueno, no sé si estoy con tiempo, porque acá más o menos está un poco lo mismo. ¿De qué hora es? Bien, no, si no les menciono rápido, porque es más o menos lo mismo. Entonces, el GLUT1, dijimos puntualmente que era importante en cerebro, en eritrocitos, también en endotelios, retinas, riñón, tiene un Km para la glucosa relativamente bajo, y también transporta lo que es la galactosa. El GLUT2 tiene un Km alto, es el que se encuentra en las células beta del páncreas, pero también está en hígado, en riñón, en intestino. El GLUT3 se expresa mayoritariamente a nivel del sistema nervioso central, y bueno, permite, fíjense en el ingreso basal. ¿Qué quiere decir el ingreso basal de la glucosa? Que va a ingresar glucosa en situación de reposo o en situación de ayuno. Eso sería el ingreso basal. Y el GLUT4, como ya lo mencioné, que era dependiente de insulina, sobre todo a nivel de músculo, en reposo,
y de células adiposas, que como ya les mencioné antes, el GLUT4 se encuentra almacenado en las vesículas y en presencia de insulina se va a traslocar hacia la membrana celular. Y el GLUT5, por último, que dijimos que transportaba o permitía el ingreso de la fructosa a nivel de intestino delgado, también en riñón, también en microglía y en espermatozoides. Bueno, acá tenemos entonces los demás transportadores y la patología que se encuentran asociadas, pero fíjense en que el GLUT6, por ejemplo, transporta glucosa, tiene otras localizaciones y se asocia a patologías también tumorales. El GLUT7 permite el transporte de glucosa y de fructosa, se encuentra en intestino, bueno, en próstata, en testículo. No hay descritas por ahora unas patologías. En el GLUT8 también transporta glucosa y se encuentra también, bueno, en tejidos que dependen de la insulina y en testículo. El GLUT9 transporta fructosa, tiene también distintas localizaciones, por ejemplo el hígado, los pulmones, los leucocitos. El GLUT10 transporta glucosa y se encuentra en hígado y en el páncreas. También esta alteración puede llevar a lo que es una diabetes de tipo 2. El GLUT11, glucosa y fructosa, tiene alta afinidad o más afinidad por la fructosa que por la glucosa y se encuentra en distintos tejidos como corazón, músculo, tejido adiposo y placenta. Y todavía no hay descritas patologías. Bien, bueno, acá seguimos con los GLUT, eran bastantes. El GLUT12 transporta también glucosa, tiene una afinidad alta por la glucosa, digamos, este transportador, y se encuentra en músculo, en intestino. Está asociado a una nefropatía diabética a nivel patológico. El GLUT13 transporta, bueno, el mioinositol, se encuentra puntualmente en el cerebro, y el GLUT14 transporta glucosa y se encuentra en testículos, ¿no? Bien, puntualmente son más importantes los primeros GLUT, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y también los S-GLUT, los primeros 3, para que no se mareen con tantos nombres. Por último, lo que sería la explicación de cómo esta glucosa, sin participación del sodio, va a ingresar hacia la célula. Fíjense que acá tenemos el transportador y acá tenemos la molécula de glucosa. Se supone que lo que primero ocurre es que la glucosa se une a ese sitio que era en el... Se escucha ladrar un perro. Fíjense en que la glucosa, por favor chicos, si son sus micrófonos. La glucosa lo que hace es unirse al transportador en ese dominio transmembrana que les mencioné antes, que era el 7. Al unirse se genera un cambio conformacional en el transportador que forma como la apertura de un canal, y esa glucosa, fíjense en que de estar acá afuera, primero se une, luego ya se encuentra en el centro del transportador, y luego ese cambio conformacional hace que el transportador se abra y la glucosa pase al interior de la célula. Una vez que eso ocurre, el transportador vuelve a su estado inicial, que es este que ustedes ven acá, que es exactamente igual al primero, ¿no? Es decir, que vuelve a tener la misma forma que tenía al comienzo, antes de que la glucosa se uniera. Bueno, eso sería lo que es transportadores. No sé si hay alguna duda de todas las clases, de toda la clase no, de todos los temas. Estábamos viendo una pregunta que la contestamos con Marcela sobre cómo el glucagón, el efecto del glucagón en la regulación de la glucemia. Y yo lo que les había comentado es que el glucagón es una hormona que se libera en el ayuno, por lo tanto el nivel de glucemia está en cierta manera disminuido, habría hipoglucemia. Entonces lo que hace el glucagón es tratar de sacar glucosa que está en el interior del hígado, supóngase, en el glucógeno, sacarlo hacia circulación, lo corta, lo degrada,
y provee la glucosa para normalizarla. Cuando se acaba o se está disminuyendo ese depósito, empieza a formar glucosa nueva utilizando otros nutrientes para poder llegar a mantener la glucemia, sobre todo por el sistema nervioso. No sé si quedó claro. Otra pregunta que, ¿me escuchan? Otra pregunta que estaban Sí. haciendo era la relación de, o sea, ¿cuál era la importancia del valor de KM en los GLUT? Eri, ¿me escuchaste? Sí, sí, sí. Quieren saber, o sea, que si los digas en pocas palabras, en realidad el KM, Sí, bueno, las estoy leyendo las preguntas. En realidad, el mismo concepto que ellos ya vieron de lo que es KM, que cuando vemos un KM, obviamente hablando en comparación con los distintos GLUT, que a medida que el KM era más alto, quería decir que había menos afinidad de ese transportador por las moléculas. En algunos casos era la glucosa y en otros casos era la galactosa. ¿Se entiende? ¿Eso será lo que querían preguntar? sí, en realidad yo quería simplemente completar un poquito la importancia del valor del KM en los GLUT, diciendo que cuando el GLUT tiene un KM bajo, significa que aporta glucosa a esa célula aún en condiciones de hipoglucemia, es decir, cuando los niveles de glucosa en sangre están bajos, como el KM del GLUT es bajo, puede ingresar glucosa a la célula. Claro, ¿no? eso por ejemplo está presente a nivel del sistema nervioso y en general con poca cantidad de glucosa la van a captar porque ese transportador tendría mucha afinidad por ella, ¿no? Por ahí en el hígado no pasa eso, en las células beta del páncreas tampoco, que tienen KM alto, entonces actúan cuando la concentración de glucosa es alta, porque tienen poca afinidad. Algo así. ¿Se entendió, chicos, la relación entre KM de cada uno de los GLUT? Sí. Bien, sí, dicen que sí. Bueno, chicos, Eri, vos ya terminaste, ¿no? Sí, 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 salvo que tengan alguna duda. Ahí estoy Sí. leyendo a alguien que preguntó de diabetes tipo 1. Sí, si el KM es bajo, hay más afinidad. Sí, hay más afinidad porque es una relación inversa entre el KM y la afinidad. Si ustedes recuerdan los gráficos que hacíamos en enzimas, los podemos extrapolar acá también a los transportadores. ¿Cómo calculaban? KM era la concentración del sustrato, en este caso la concentración del ligando al GLUT, cuando se alcanzaba la mitad de la velocidad máxima, ¿no es cierto? Bueno, el KM ahí, en esa parte de la curva, si ustedes recuerdan, era una línea recta. ¿Qué les quería decir esa línea recta? Que si aumentaba al doble la concentración, aumentaba al doble la velocidad. Si el KM es bajo, significa que aun cuando la concentración de glucosa sea baja, el transportador va a estar actuando a una velocidad prudencial, por decirlo así, para que ingrese glucosa a la célula. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió, Moni? Sí, 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 se entendió. Sí. sí. No Bien. están diciendo que sí. Bueno, chicos, No sí. sé qué otra pregunta. Ah, Yo le estoy leyendo una que sobre la diabetes tipo 1, que me preguntan si está relacionada con cuál transportador. En realidad en la diabetes tipo 1, que ya lo vamos a ver dentro de los casos clínicos, pero se sabe que o se conoce que la mayoría de las veces estamos hablando de que es una patología autoinmune en donde hay una destrucción de las células beta del páncreas. Por lo tanto, al haber una destrucción, ese paciente vamos a ver que no tiene insulina. No tiene que ver con los transportadores, sino que el mecanismo que desarrolla la patología es otro. Bueno, chicos, antes que nos corten, porque en realidad
esta clase de hoy está asignada por hora y media. Estas clases grabadas desde el soporte técnico de Buenos Aires, las envían, las suben directamente en YouTube y después nosotros les subimos el link como para que las puedan ver y escuchar. O sea, todas las clases grabadas que tuvimos, o sea, todas las clases por Zoom, el repaso, la discusión de los temas de primera era, todo eso está ya subido y ya les colocamos en la plataforma los links como para que ustedes los puedan ver. Siempre en material de trabajo, búsquenlo en la plataforma. Otra cosa, Moni, también avisarles que en la plataforma están los PDF explicativos, por ejemplo, de la clase que se dio hoy, tienen también PDF explicativos, además de esta clase grabada. Que la usen todo el material. Yo hoy lo estuve informando, Marce, en avisos nuevos, cómo iba a ser la modalidad de esta segunda era, y bueno, le expliqué así lo de PDF, faltaba lo de decirles que iban a estar subidas estas clases a la plataforma. Tal vez no estén hoy, mañana o pasado, cuando envíen ellos el link para podérselos informar. Me preguntan si todas las clases serán así en vivo por Zoom. Sí, chicos, la idea es los 2 teóricos que se deben dar por semana, los vamos a subir como documentos a la plataforma, ¿sí? Pero va a ser un único teórico por tema. No va a haber 2 teóricos por cada tema, ¿sí? Como son 2 temas o 2 teóricos que debemos ver por semana, van a estar subidos. En general van a estar subidos antes del miércoles para que el miércoles podamos discutir, exponer el tema del teórico y ustedes ya lo hayan podido leer y de ahí les surjan las dudas. Les va a resultar más fácil ya habiendo visto el tema que sin haberlo visto. Sí, las clases van a ser todos los miércoles a las 16 y el resto de temas que era por seminario y cuestionario, ya se está solicitando otro horario por Zoom para que puedan discutir con los profes. ¿Listo, chicos? Entonces ya nos despedimos. Bueno, cualquier duda saben que se pueden comunicar a través del foro con nosotros, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes, chicos. Sí, manténganse informados continuamente con la página, chicos. Y gracias a ustedes. Chao, chicos, gracias por entrar y por participar. Bueno, finalizo, chicas. ¿Nos vamos, Moni? Sí, nos vamos. Sí, ¿Listo? nos vemos, sí, ya estamos listas. Bueno, chao, chicas. Chao.